Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira. No nos han dado, señores, no nos han dado respiro. Déjame yo tomar el respiro este día jueves, que ya estamos en la antesala del fin de semana, para uno poder tratar los temas y volver sobre algunos que ya hemos tratado durante esta semana. Por ejemplo, el tema haitiano, que a este tema hemos hecho muchas referencias, y las referencias han sido precisamente por los acontecimientos, cómo se han ido desarrollando, con el componente y el elemento que, por supuesto, se le agregó con el tema de los dominicanos, los dos dominicanos y un haitiano también, que fueron secuestrados en Haití. Y entonces ya ahí dio un giro respecto a las relaciones, a las tensiones que se ha creado en República Dominicana. Esto, bueno, pues tiene otros elementos que se agregan. Y esos elementos que se agregan, hoy, en el día de hoy, precisamente, y la prensa local así lo destaca, habla de ese posible doble juego en el que podría estar involucrado el tema de Haití. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque según hoy titula el periódico Listín Diario en su información principal, habla de un posible toma y daca, en el sentido de que con dos dominicanos secuestrados, los haitianos, el gobierno haitiano está pidiendo que se le devuelva al señor Chebri, que es el exalcalde de Puerto Príncipe, que ustedes saben, cruzó aquí a República Dominicana con dos personas más. Y bueno, ahí empezó incluso toda una presión de un grupo de personas pidiendo que no devolvieran al gobierno haitiano porque sería la muerte inminente. ¿Qué es lo que pasaría entonces ahora en este caso con los dos dominicanos secuestrados, con la solicitud del gobierno haitiano pidiendo que le devuelvan a este señor, al que según ellos está vinculado a grupos de esos que desde hace un buen rato en Haití están proporcionando el tema de los secuestros? Y con esto entonces están mandando una señal de que en este caso esa persona podría ser o vinculada a su secuestro, o sí, devolviéndole al señor Chebri, a los haitianos, al gobierno haitiano, facilitarían entonces que los dos dominicanos secuestrados pudieran estar de retorno sano y salvo al país. La verdad, a mí me lleva a una conclusión, y es que como prácticamente una acción de chantaje, entonces el gobierno haitiano tiene que ver con el secuestro de los dominicanos, o si no el gobierno de manera directa, grupos vinculados al gobierno. Ayer hubo una declaración que fue del primer ministro de Haití, el señor José Juté, que decía que no estaba en agenda la oferta que le había hecho incluso la policía dominicana de ayuda técnica a la policía haitiana en la búsqueda de estos dos dominicanos que están secuestrados en Haití. Y la verdad es que el tema del chantaje va y viene desde hace muchísimo tiempo en relación con nuestros vecinos, dependiendo de circunstancias también un poco distintas. Hoy el periódico Listín Diario editorializa en esa dirección y habla de las muchas acciones públicas que se han hecho solapadas y que generan desde el poder haitiano contra República Dominicana y que llevan una inocultable intención, en muchos casos, de chantaje, porque enumerarlas nos llevarían, por ejemplo, a los casos que tienen que ver con el asunto y los vínculos del comercio, cuando hay presiones en ese comercio informal que tenemos República Dominicana y Haití. Lo cierto es que con esto, y como tal cual titula hoy el periódico Listín Diario, la verdad es que Haití no sabemos si estaría jugando al toma y daca, pero para poder jugar ellos al toma y daca en estas circunstancias, entonces, díganme ustedes, ¿cómo podrían y cómo tienen acceso y cómo podrían ellos garantizar la seguridad de esos dominicanos para hacer ese intercambio? Como se sugiere, porque no se ha dicho de manera formal respecto al señor Chebri, que por cierto está aquí, está preso, para hacer ese toma y daca, a menos que ellos no tengan control de los grupos que secuestraron a esos dos ciudadanos dominicanos, por un lado. Por otro lado, la información, señores, que tenemos hoy, volvemos al tema de Cámara de Cuentas, una discusión que también hoy aparece en los diarios, y esa discusión viene en el sentido de que
precisamente como es la información principal del periódico Hoy, ellos hablan de lo dicho por el presidente de la Cámara de Cuentas. Este señor habla de allanamiento, habla de secuestro y habla de lesión al orden institucional, y a lo que se refiere es precisamente a lo que ocurrió el pasado lunes. Sin embargo, hay dos abogados que yo digo, abogados del diablo, ¿verdad? Porque defienden temas y situaciones que le producen mucho entrullamiento a la mayoría de la sociedad, pero que igual es un derecho, porque esa es su profesión y tienen derecho a todo esto. Hay abogados que están esgrimiendo el artículo 184 del Código Procesal Penal para simplemente tumbar esto que ha dicho el presidente de la Cámara de Cuentas, en el sentido de que el allanamiento constituyó una lesión al orden institucional, y precisamente esgrimiendo ese artículo 184 el artículo 184 del Código Procesal Penal, bueno, parece ser que el Ministerio Público actuó de manera correcta, mucho más aún, ¿no? Pudiera incursionar no solo a la Cámara de Cuentas como lo hizo, y tomó toda la documentación que ellos entienden podía servirles para la investigación. Documentación que debió proveer precisamente esa Cámara de Cuentas y que simplemente ocultó. Sino que instituciones hasta como el propio Palacio Nacional, si fuera necesario, cualquier institución. Sin embargo, yo creo que aquí, como en el caso, y vamos a pasar entonces a ese tema de Falcondo, en el caso de la Cámara de Cuentas y lo que se está esgrimiendo con estos dos abogados que están defendiendo las posiciones de la Cámara de Cuentas, yo creo que lo que se trata de ocultar es precisamente las razones por las que los miembros de la Cámara de Cuentas están siendo investigados, y por lo que el propio presidente de la Cámara de Cuentas ha tenido que acudir por quinta ocasión al Ministerio Público a ofrecer declaraciones, y por lo que en boca de ellos mismos han salido a relucir toda una serie de asuntos ahí que los involucran. Razón por la que prácticamente hay quienes están por un hecho que los jueces de la Cámara de Cuentas van a ser sometidos a la justicia después de las indagatorias que se han realizado y que han llevado incluso a producir ese allanamiento. O sea que, por favor, no vamos a desviar la atención respecto de esto y vamos a concentrarnos mucho más allá de estos vericuetos jurídicos que parece ser que quedan bastante claros en el artículo 184 del Código Procesal Penal, y vamos a concentrarnos en las razones que conllevaron a que estos jueces, algo insólito, sin precedentes, estén en estos momentos en la mira, siendo investigados y probablemente, señores, y probablemente siendo procesados, apresados, si no demuestran lo contrario de lo que ellos mismos incluso han declarado, como es el maquillaje de auditoría para servir a gente que con mucha opacidad manejaron los recursos de todos. Y eso, un poco en otra dimensión, parece ser que es lo que ocurrió, señores, con el tema de Falcon Briggs y de la posibilidad de que pudieran incursionar a Loma Miranda. La información en el día de hoy habla de que precisamente desistió Falcon Briggs, desistió y se preservará entonces la Loma Miranda. Dice que Medio Ambiente preservará Loma Miranda. No, ellos desistieron porque saben que es imposible, desistieron porque saben que no hay forma de cómo el gobierno pueda sostener, mucho más allá de lo puramente jurídico, aunque eso fue declarado Parque Nacional, la presión que implicaría, señores, la incursión de Falcon Briggs, de Falcondo, hacia nuestra cordillera central a través de su puerta principal de su vía de acceso, que es precisamente Loma Miranda. Pena de que, señores, tengan que pagar un costo altísimo, no solamente en términos ecológicos, sino también en términos humanos. Además de que, como habíamos advertido desde un principio, y como han dicho ecologistas que tienen una lectura también política de la coyuntura, parece ser que lo de Loma Miranda, lo de Falcon Briggs, en efecto fue una especie de distracción de la que yo no quisiera pensar tuvo que ver, y hay complicidades desde las autoridades de medio ambiente en este caso,
para desviar la atención respecto a lo que ocurre con Barrigol, que por cierto, este domingo 28 estará marchando desde Peralvillo hasta Monte Plata, diciéndole también no a la Barrigol, no al ecocidio que se quiere cometer ahí en Yamasá, no a la presa de Cola, que también sería una especie de presa de la muerte, porque sería una especie de concentración y reservorio de todos los elementos tóxicos, como ya se lo hemos dicho, de la mina, además de todas las contaminaciones para nuestros ríos, como ya ocurrió en Cotuí. Para los que no conocen, le podemos seguir mostrando las imágenes de cómo están las aguas y cómo está la contaminación ahí en Cotuí y por qué 600 familias se encadenaron, se mantienen todavía en protesta. O sea que la situación por ahí anda. Y finalmente, señores, bueno, convidados todos a firmar el pacto eléctrico, que yo ayer les decíamos, no es un pacto eléctrico, es un acuerdo eléctrico, un acuerdo entre un grupo de personas que tú no sabes qué es lo que se pretende, tú no sabes si se quieren compartir complicidades, sobre todo porque los comensales invitados para esta firma de un pacto o de un acuerdo porque no se consensuó, están gentes que deberían de estar precisamente por el manejo en el sector eléctrico, dando explicaciones y firmando precisamente declaraciones, pero en el Ministerio Público. Estará entonces el señor Rubén Jerjes Jiménez Bichara, estará Radamés, el ex de la CDE, y estará también, creo que el nefasto Juan Temístocles Montaz. Pero la pregunta en medio de todo esto, porque cuando hablamos de puntos no consensuados, tú pudieras pensar que son algunas ligerezas, y de eso les habíamos hablado nosotros en estos días respecto a esos elementos que hace un año, hace 2 años, en 2019, fueron contundentes para que el PRM no firmara el pacto eléctrico. Solamente algunas preguntas. Quizás esto, ¿verdad?, que compromete al gobierno con una destrucción inminente de la CDE, y yo creo que esto va a ser peor, no va a ser más mal que bien al presidente Luis Abinader, que no dudo de las buenas intenciones de que las cosas aquí pudieran manejarse, pero parece que hay situaciones que se sobreponen, intereses que tienen demasiada fuerza y que están vinculados con el sector eléctrico. Nada más dejar una serie de preguntas. Mi primera pregunta: ¿pacto eléctrico de qué? ¿Cuál pacto eléctrico? Yo diría, como titulábamos ayer en la misma transmisión, acuerdo eléctrico. Entonces, díganme ustedes si han publicado, para que ellos puedan consensuar, el tema de la falta de transparencia que tanto se ha criticado. Díganme si han publicado el informe de Punta Catalina, un informe que fue prometido desde enero de este año. Díganme cómo van a mantener esos contratos grado a grado de compra de energía, que si bien fueron firmados en la pasada gestión, ¿verdad?, esos contratos que en el pasado calificaron de ilegales, calificaron de violatorios a la ley, ¿cómo ustedes van a firmar un pacto eléctrico con eso en el aire y con todos esos contratos, al que se han agregado otros que ya les contamos, y fue la denuncia que hicimos de la antigua Smith & Nephew, ahora San Felipe, que se agrega y se adiciona a contratos grado a grado, que incluye incluso Punta Catalina, que incluye la nefasta Cogentry y otras de ese grupo de 700 y pico de kilos que hicieron la conversión a gas natural aquí en el este, y todo eso se hizo grado a grado a través de un decreto que Danilo Medina hizo y que yo no sé si todavía tiene vigencia, ¿verdad? Y a través de ese decreto ellos hicieron lo que les dio la gana, y ahora eso se va a legalizar con la firma del pacto eléctrico. ¿Dónde están? Y si consensuaron esos 10 puntos bastante claros planteados por el PRM para firmar ese pacto. Díganme si está claro y si ustedes van a legitimar, señores, lo que pasó y el pacto que hizo el gobierno pasado
para vender a precios de vaca muerta las acciones de Jaina y las acciones de Itabo, o si van a eternizar y nunca más van a rescatar la convocatoria para las licitaciones de las auditorías que fueron prometidas, o si las licitaciones que también tendrían que hacerse ya están claras en esta coyuntura donde ustedes anunciaron como si fuese de manera subrepticia y además casi oculta. Lo que pasa es que nada oculto está bajo el sol, la firma de ese pacto eléctrico. Si ustedes, señores, para la convocatoria de la licitación de contratación de la nueva potencia y energía, de Cedro Veeduría Social, si todo eso está listo, pero sobre todo, señores, si van a seguir ignorando, si van a seguir dando la espalda como lo han hecho, si van a seguir pisoteando y maltratando a ese sector social con el que ustedes coincidían en el pasado, cuando era el PLD el que quería firmar ese pacto eléctrico y no tocar con absolutamente nada algunos sectores y los intereses de ellos, hegemónicos por cierto, y que controlan y que dirigen de alguna forma en esta coyuntura todo el sector eléctrico. Me gustaría tener respuestas. Me gustaría entonces que ustedes nos dieran todas esas respuestas, porque con eso simplemente legitimarían la firma del pacto eléctrico. Mientras tanto, lo otro es una barbaridad. Lo otro es un acuerdo que a la larga va a ser más mal que bien. Señores, vamos a darle like a esta transmisión, vamos a compartirla, vamos a suscribirnos los que no lo han hecho. Soy Ivonne Ferreras.